Difícil aterrizar en un tema tan cuantitativo, numérico, después de la presentación que hizo Fanny. Pero a modo de unir ambos mundos, me tocó, como lo mencionó Mauricio, estar relacionado con el sistema de pensiones desde hace mucho tiempo, más de 20 años. Y recuerdo los primeros cambios del sistema de pensiones, que eran muy técnicos, con mucho fundamento conceptual y poca discusión a nivel de la ciudadanía. Que contraste con este momento en el cual sí hay una efervescencia y sí hay un interés real de las personas por opinar, informarse y tener posición frente a las necesidades y los desafíos del sistema de pensiones. Quiere decir que lo que sembraron los profesionales de la educación en algún momento y lo que pudieron aprender los adultos que ya estaban fuera de la enseñanza formal fructificó, y ahora tenemos mucho debate y tenemos muchas opiniones y puntos de vista. Entonces mi presentación del día de hoy justamente va en esa línea, en la línea de presentarles desde una perspectiva bastante práctica uno de los proyectos de ley que el gobierno presentó para mejorar el sistema de pensiones, que tiene que ver con el reforzamiento del ahorro para la vejez. Mauricio ya se refirió a varios de estos puntos que es la partida del diagnóstico de la situación de pensiones, ¿cierto? Menores rentabilidades de las inversiones actuales y proyectadas. Se fueron para siempre esos años en que las letras de crédito hipotecarias rentaban 8% más UF. Para bien, porque más gente tiene acceso a la vivienda y hay mejores opciones de crédito, pero es un desafío para el sistema de pensiones. También desaparecieron las grandes utilidades relacionadas con el proceso de apertura de los mercados, y todo eso ha redundado, como decía, en desafíos mayores para los equipos de inversiones de las AFP y también de la AFC. Buenas noticias, mejores expectativas de vida, pero también presión sobre el monto de los beneficios. El monto ahorrado tiene que durar más tiempo. La dinámica de nuestro mercado laboral hace que es relativamente fácil encontrar trabajo, pero también es muy fácil perderlo. Por lo tanto, hay intermitencias bastante fuertes en el mercado laboral que determinan que la densidad de cotizaciones no sea 100%, sino bastante menos que eso. También tenemos, en parte esto nos ha llevado a constatar bajas tasas de reemplazo, pensiones en relación con los ingresos de los últimos tiempos de las personas. Tenemos cobertura baja en trabajadores independientes, una desventaja relativa de las mujeres dentro del sistema de pensiones, que con la lógica del seguro ustedes son perfectamente expertos para explicarla, pero que no es muy presentable desde el punto de vista de un sistema de seguridad social. Una mujer que ahorra el mismo monto que un hombre y se pensiona a la misma edad tiene menor pensión, ¿cierto? Entonces eso es algo que en algún momento debe corregirse, y la reforma plantea algunas ideas en torno a una propuesta en torno a eso. También hemos visto que hay mayor espacio, se requiere mayor espacio de competencia en la industria AFP. Se ha avanzado mucho en las licitaciones de afiliados que han permitido bajar alto los costos. Las AFP también han bajado las comisiones. Y también, bueno, se observa en forma muy significativa un bajo conocimiento de los usuarios, pese a que el sistema ya tiene más de 30 años. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? En la parte izquierda del diagrama
tenemos los pilares, lo que hemos llamado pilares del sistema de pensiones. El pilar 1, por la parte superior, que es el pilar solidario, que se incorpora con la reforma del 2008. El pilar 2, que es el sistema de ahorro de capitalización individual, que es la matriz original del sistema de pensiones, y el pilar 3, que es el ahorro voluntario, que si bien existe desde el principio del sistema, porque siempre existió la cotización voluntaria, se le da un impulso significativo en el año 2002 y en el 2008, introduciendo a otros actores del sistema financiero como habilitados para ofrecer alternativas de ahorro voluntario. ¿Cuál es el objetivo del pilar 1? El objetivo del pilar 1 es prevenir la pobreza en la vejez y la invalidez. Se financia con impuestos generales y genera principalmente dos beneficios principales: la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario. Todo esto, como decía, incorporado a partir de la reforma del año 2008, que sustituyó la garantía estatal de pensión mínima y lo reemplazó por la pensión básica solidaria. El segundo pilar es el histórico sistema de pensiones, que tiene como propósito suavizar el consumo entre la edad pasiva y la edad activa, entre la edad activa y la edad pasiva. El ahorro, se financia con el ahorro individual y la cotización para el seguro de invalidez y sobrevivencia. Los beneficios dependen del monto ahorrado, como sabemos, ¿cierto? El APB y el APBC complementan el ahorro para la pensión, se financian con ahorro individual y con incentivos tributarios, y también dependen del monto ahorrado. Entonces, si ustedes ven en la parte inferior, del punto, si ustedes ven en la parte inferior del gráfico, tanto el pilar 2 como el pilar 3, los beneficios dependen del monto ahorrado, y es ahí donde está parte del problema, porque no todas las personas logran ahorrar lo suficiente para tener una buena pensión. Entonces, ¿qué es lo que hace la propuesta que está presentada al Congreso? Lo que hace es básicamente no modificar ni el pilar 1, ni el pilar 2, ni el pilar 3, sino insertar dentro del ahorro obligatorio un complemento que tiene, si ustedes se fijan, tiene en principio el mismo objetivo que el pilar, que el sistema de capitalización, que es suavizar el consumo, pero incorpora una solidaridad inter e intrageneracional y también de género. Por intergeneracional entendemos cuando las personas de una generación que están activas ayudan a financiar las pensiones de los que están pensionados. Y por intergeneracional son las generaciones activas que se complementan, se apoyan unas con otras. Los que tienen mayores ingresos relativos apoyan a los que tienen menores ingresos relativos. Entonces, ¿cómo se financia este sistema de ahorro previsional colectivo? Con una cotización de 5% de cargo del empleador. Es notable que normalmente en las reformas previsionales siempre la discusión es de dónde sacamos los recursos. Nosotros no tenemos esa discusión. Todo el mundo está de acuerdo en que hay que aumentar la contribución, y la discusión se centra más bien en cómo administrar esa contribución adicional. Lo que quiere decir que tenemos gran parte del camino ya abonado. Entonces, dentro del pilar de ahorro previsional colectivo, los beneficios dependen del monto ahorrado, pero también hay reglas de solidaridad que permiten redistribuir los recursos entre las personas, a efecto de satisfacer también otros objetivos. Entonces, ¿cuál es un punto importante de esta reforma? Que funciona complementando y mejorando lo que ya existe. O sea, parte por reconocer que tenemos un sistema que está institucionalmente consolidado, pero que tiene que ser complementado para poder mejorar las pensiones. ¿Cómo se va a financiar el ahorro previsional colectivo?
Se va a incrementar la cotización en 5% en forma gradual en un periodo de 6 años. Ojalá que podamos aprovechar este periodo en que el precio del cobre está subiendo y la economía está mejorando para poder implementar gradualmente este aumento en las tasas de cotización de manera tal de impactar lo menos posible en el desenvolvimiento económico. Entonces, como pueden ver, el primer año la tasa de cotización para el fondo, para el sistema de ahorro colectivo va a ser 1% y luego va a ir subiendo gradualmente hasta llegar al 5% en el sexto año. ¿Quién paga la mayor cotización? Bueno, la paga el empleador, ¿cierto? En el caso de los trabajadores dependientes, y los trabajadores independientes tienen que pagarlo con sus propios recursos. ¿Quién va a administrar este 5%? Lo va a administrar un consejo de ahorro colectivo que va a ser un organismo público, autónomo y altamente especializado. Entonces, de esta mayor cotización, un 3% se va a destinar a cuentas personales, o sea, básicamente siguiendo un esquema muy parecido al que se tiene con las AFP. Y va a alimentar un fondo de ahorro personal. Luego vamos a describir cuáles son las características de ese fondo de ahorro personal. Este ahorro personal acumula el 3% de la nueva cotización, que va a ser 5%, como dije. Las cuentas individuales son propiedad de cada afiliado del sistema. Los recursos acumulados en las cuentas se destinarán a complementar el financiamiento de las pensiones de vejez, de todas las pensiones, vejez anticipada, invalidez y sobrevivencia. Cuando el afiliado se pensiona, el saldo se va a traspasar a la AFP o a la compañía de seguros según corresponda. ¿Esto qué quiere decir? Que para el uso de estos recursos, cuando las personas se pensionan, se ocupa toda la estructura institucional que el país ya tiene. Las AFP para pagar los retiros programados, las compañías de seguros para pagar las rentas vitalicias y SCOM, lo más importante, para la contratación. Este saldo no se considera para el cálculo del aporte adicional porque, como vimos, los pilares no interactúan entre ellos, sino que se complementan. Y si el afiliado fallece en forma prematura antes de pensionarse, estos fondos son heredables. Veamos ahora qué pasa con el 2% restante. El 2% restante del 5 adicional se destina a 3 propósitos. Por un lado, el aporte solidario intergeneracional. Por otro lado, el aporte solidario intrageneracional. Y por el otro lado, el bono mujer. ¿Por qué tenemos un aporte intrageneracional? Porque gran parte de la discusión y de la necesidad de efectuar la reforma tiene que ver con el largo plazo, porque necesitamos mejorar las pensiones en el largo plazo. Pero la gran motivación es que las pensiones son bajas ahora. Entonces, no tiene mucho sentido plantear una reforma que mejore las pensiones en 30 años más, porque nos quedaríamos sin respuesta para las personas que ahora se están pensionando o están pensionadas. Es por eso que existe este aporte solidario intrageneracional. Entonces, para este aporte solidario se ocupa el 2% de la nueva cotización, beneficia a los pensionados actuales y futuros. Primero va a beneficiar principalmente a los actuales y en el futuro se va a ir extinguiendo una vez que el fondo solidario pueda surtir efecto y mejorar las pensiones. El peso del aporte intergeneracional va a ir disminuyendo, lo vamos a ver enseguida en el financiamiento. Estos beneficios se generan a partir de los 65 años. El monto del beneficio corresponde a un 20% de la pensión autofinanciada de la persona, con un tope de 600.000 pesos. Esto quiere decir que todas las pensiones actuales se pueden incrementar en un 20%. ¿Cómo funcionaría esto? Veamos algunos ejemplos. Una persona que al momento de aprobarse la ley tiene 70 años de edad y tiene una pensión autofinanciada de 300.000 pesos que ha financiado con su ahorro individual.
está recibiendo un APS de solamente 3.124 pesos, porque recuerden que el APS se interrumpe cuando la pensión autofinanciada supera los 304.000 pesos, por lo tanto tiene un APS chiquitito. Va a recibir un aporte intergeneracional de 60.000 pesos, financiado con ese 2% que separamos del 5, entre 3 y 2. El 2, parte del 2 se ocupa para esto y permite aumentar en forma inmediata las pensiones. Total que con la ley aprobada esta persona va a tener 363.000 pesos de pensión. Luego tenemos el bono mujer. El bono, en la reforma del 2008 introdujo algunas mejoras para las mujeres. Permitió que el bono por hijo, estableció el bono por hijo, estableció que la diferencia de costo del seguro de invalidez y sobrevivencia, que era entre hombres y mujeres, se vaya a la cuenta de la mujer, ¿cierto? Y también el APS es progresivo en relación con las mujeres, por lo tanto permitió mejorar la condición de la mujer. Pero no lo suficiente, todavía sigue existiendo estas brechas de pensión. Entonces, para eso es que, para eliminar esta situación que mencionaba antes, que con la misma edad y el mismo saldo, una mujer obtiene menos pensión que el hombre, se establece un mecanismo que permite igualar las pensiones bajo esas condiciones. Y eso es lo que se llama el bono mujer. También, igual que el aporte intergeneracional, que es para todos, el bono mujer es para todas las mujeres, solo que tiene un tope de 300.000 pesos. Para incentivar a las mujeres a permanecer en el mercado laboral o no pensionarse hasta los 65 años, el beneficio del bono mujer es pequeño cuando la mujer se pensiona a los 60 años y va subiendo hasta alcanzar su máximo valor a los 65 años. Veamos qué pasaría con una mujer que tiene 55 años al momento en que salga la ley, y supongamos cuando se jubila a los 65 años, esto es un caso inventado, va a tener 206.000 pesos de pensión. En la parte inferior de la lámina tiene todos los supuestos sobre la base de cálculo del ejemplo. Entonces, esta señora, que recibiría 206.000 pesos con su ahorro individual, va a tener un APS de 34.000 pesos, va a recibir un ahorro de su cuenta personal de solo 5.000 pesos. Este es lo que capitalizó en el 3% desde los 55 hasta los 65, por eso es pequeñito. El aporte intergeneracional va a ser lo principal para ella, 35.500 pesos, y luego el bono mujer, 23.456 pesos. Entonces, en total, ella pasaría de tener una pensión de 206.000 a 305.000. ¿Qué pasaría en el caso de una mujer joven, que ahora, al momento que sale la ley, tiene 20 años? Si ustedes se fijan, ahora se empieza a lucir la cuenta personal de ahorro del fondo colectivo, porque ella capitalizó toda su vida. Entonces recibe 36.000 de APS, 82.000 del fondo solidario del 3% y 25.000 por el bono mujer. Total que tiene una pensión casi 70% más alta de la que tendría en otras circunstancias. Sí. Muy bien, solo quiero mostrarles el efecto final a modo de resumen. Entonces, este es el... Perdón. Ahora sí. A modo de resumen, esta es la distribución del fondo de la cotización del 5% adicional. Así se financia. Como pueden ver, lo más importante es que el aporte intergeneracional, que son las barras de color azul oscuro, se va extinguiendo en el tiempo, porque solamente sirve para financiar el aumento de las pensiones de los que ya están pensionados durante el periodo de transición. Y la mayor parte es la parte naranja, que es lo que se destina a capitalización colectiva. El efecto final lo podemos ver en esta lámina. Tenemos por el lado izquierdo los hombres y por el lado derecho las mujeres.
Ahí se pueden ver, estos son los porcentajes de incremento de la pensión autofinanciada. Entonces las personas de ingreso mínimo tendrían un aumento de 48% en el caso de los hombres y 58% en el caso de las mujeres. El ingreso promedio 36 en los hombres y 47 en las mujeres, y el ingreso tope 32% en hombres y 36% en mujeres. Entonces, como mensaje final, lo que me gustaría recalcar es que esta es una propuesta que permite aumentar las pensiones de los actuales pensionados en forma significativa, construye sobre la base de lo que ya está, utiliza en gran medida la institucionalidad del sistema de pensiones que ya tenemos para avanzar, y permite corregir algunas inequidades importantes en términos de género y de ingresos al momento en que se realiza la reforma. Muchas gracias.